Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento. Y hoy vamos a recorrer la segunda parte del pensamiento de Demócrito. Hace unos días colgué un vídeo y en él hablaba de Demócrito, primera parte. Y allí, en esa primera parte, mostré una cierta admiración por este gran pensador. Y por tres razones. La primera, porque dedicó su vida, y así lo dijo, a intentar ver, saber, entender y comprender. Y al mismo tiempo, mostrar, enseñar esa sabiduría que él había entendido y comprendido para que los demás pudiéramos aprovecharnos de esos conocimientos que él había adquirido. Esta misión, esta función, merece una admiración. En segundo lugar, mostré cierta admiración por su altura ética y moral, por esa capacidad que él tenía de esfuerzo y de autoeducación por el esfuerzo. Y esta autoeducación por el esfuerzo le llevó a que renunciara del dinero que había heredado de sus padres, o por lo menos no utilizarlo, para su formación e intentar ganarse en la vida. Y se la ganaba, por lo que dicen, escribiendo libros. Mostré cierta extrañeza de que, ¿cómo es posible que vendiendo libros se hiciera rico? O tuviera dinero suficiente como para hacer estos grandes viajes que hizo. Tenemos que tener en cuenta que había personas coleccionistas que estaban dispuestas a pagar lo que fuera con tal de adquirir esos conocimientos que estaban ya escritos en materiales muy diversos. Y tenemos que tener en cuenta también que era muy difícil entonces conseguir obras, porque el material, la base en la que se escribieran era muy complicada. Pensar que Egipto se enriqueció exportando los célebres papiros que se producían prácticamente junto al Nilo, que era una planta que se machacaba y ahí hacían una especie de pasta en la que después podían enrollar, hacer rollos y escribir. Era complejo, pero estaba como muy apreciado todo ello. Y después mostré también una cierta admiración por Demócrito porque fue muy valiente y defendió que la naturaleza por sí misma se bastaba para poder explicar los acontecimientos que suceden en esa naturaleza. Esto, con la exclusión de las causas primeras, de las causas divinas, esto le hubiera llevado en Atenas a complicaciones muy serias. Incluso le podría haber llegado a la muerte misma. Pero él defendió estas teorías con mucha valentía. Bien, dicho esto, esta introducción continúo por donde me quedé el otro día. Voy a hablar hoy de la cultura, de la ética y de aquellos problemas filosóficos que se desprenden de la teoría de Demócrito, como son el azar, la suerte, la fortuna, el destino, la necesidad. Si alguno de vosotros tiene la ocasión de leer Dictionnaire de Philosophes francés, encontrará un artículo dedicado a Demócrito de Jacques Brugvicq, que es extraordinario. De ese artículo he sacado algunas de las ideas que voy a explicar aquí. Su visión cultural. La visión cultural del mundo que tenía Demócrito. La visión cultural del mundo que tenía Demócrito es la que explica en sus teorías cosmológicas. Es decir, aquella que él defendía. La cultura tiene que consistir en
un estudio de lo que es la naturaleza, incluida también efectivamente la naturaleza humana, porque también estudió parte de la naturaleza humana, y ese estudio tiene que consistir en buscar las causas naturales, la naturaleza de la naturaleza. Por lo tanto, su visión cultural desengancha toda presencia divina. Por lo tanto, su teología es una antropología. Aquellas características y aquellas propiedades que se asignan a los dioses, él ya se las asignaba a los seres humanos. Por lo tanto, es una cultura, una visión cultural basada en la naturaleza y solo en la naturaleza. Pero también se planteaba preguntas como, ¿de dónde le viene a los hombres la creencia en los dioses? También es digna e interesante hacerse esta pregunta. Y él decía que estas creencias en los dioses proceden, en primer lugar, por la ignorancia de los fenómenos naturales, como pueden ser eclipses, tormentas, terremotos, y al no conocerlas, los seres humanos intentan llenar esa ignorancia de forma precipitada con causas que no son las causas adecuadas, según él. Y en segundo lugar también se hacía para calmar las angustias que producen a veces esta vida, los acontecimientos de esta vida, y encontrar confianza en seres supremos. Pero lo interesante aquí, lo bonito, es, decía, ¿y cómo surge esto? El origen de cómo surge esto. Ya sabemos que para él el conocimiento se producía porque unos seres expresan una especie de simulacros, que son como figuras de ellos mismos. Supongamos un valle expresa figuras de ese valle, y esos simulacros se encuentran con la figura humana, con la vista o con el oído. Si es que la vista y el oído no han lanzado ya también otros simulacros, se encuentran en esos simulacros y luego se asimilan. Bien, pues él decía, ¿qué sucede? Pues que hay simulacros que proceden de realidades que no informan correctamente. Y por eso nos formamos las ideas de los dioses y las ideas de causas desconocidas. Porque proceden de realidades o de agrupaciones, porque para él esas realidades son como agrupaciones que nos informan incorrectamente. O también puede ser que procedan de simulacros que vagabundean y que tampoco surgen de ninguna realidad permanente. Ellos se han encontrado y ellos se construyen, qué divertido, y ellos se construyen como seres sobrenaturales, como seres verdaderos. Ellos se construyen sin ninguna base, se han encontrado, se han formado y entonces expresan a la realidad humana esos seres permanentes de los cuales ellos no tienen ni idea. Son constructos, por tanto, que han surgido de realidades, en este sentido, que vagabundean, de esos átomos que están vagabundeando por el mundo y que aparecen como realidades profundas. Lo que no dice Demócrito es cómo se distinguen los verdaderos simulacros de los falsos simulacros. Eso no lo explica. Supongo que será mediante una reflexión muy profunda y una exclusión de aquellos simulacros y aquellas imágenes que no tienen su correspondencia en una realidad exterior, en una realidad
en la que se puedan basar de forma concreta. Bien, es curioso, pero esta es la visión que él ofrece. En segundo lugar, ¿qué tipo de ética defendía Demócrito? Él defendía un Estado pacífico y equilibrado. Era un hombre muy sensato y sabemos que reía siempre. Era un amante de la risa, porque pensaba que la risa es un instrumento ético, porque la risa hace que los seres sean mejores y que sean más felices. Entonces, reía y defendía que había que reír. Hay personas que lo oponen al llanto de Heráclito. Bien, el llanto de Heráclito era más que nada fingido. Es decir, lloro porque me da pena de esta gente. Pero en realidad él tenía una elevación enorme de conocimientos. Pero Demócrito defiende que hay que reír. El estado natural de las personas debe ser un estado no alterado por supersticiones, por miedo, por visiones futuras negativas. Esto nos hace sufrir mucho. Estas visiones futuras negativas que nosotros anticipamos, esos simulacros que anticipamos y nos hacen sufrir. Él decía que había que eliminarlos. Defendía un bienestar permanente, una capacidad para no desequilibrarse. Esto es interesantísimo. Tienes capacidad para no desequilibrarnos, para que no haya simulacros, imágenes que vengan a desequilibrar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Tener en cuenta que los estoicos se van a basar luego en los pensamientos y en la ética de Demócrito. Y él ya defendía esto. Un estado permanente de tranquilidad, de equilibrio. Entonces, el objetivo es no desequilibrarse, porque esa situación permanente de tranquilidad, eso es mucho más importante que el placer. Porque el placer es algo subjetivo, mientras que este estado de felicidad, esta eudaimonía, es un estado más permanente, es un estado de equilibrio mucho más objetivo. Él decía que la ética, la moral, tiene que basarse también en máximas y en consejos prudentes. Máximas y consejos prudentes. Esto lo han dicho todos los grandes sabios de la naturaleza, todos los grandes sabios del mundo, ya sean orientales, occidentales, chinos, indios o europeos. Estas máximas y esta ética se basaba en la sabiduría del cálculo de los placeres. Prácticamente todos los grandes conocedores de la felicidad humana han dicho que los placeres son importantes, pero hay que tener un cálculo de ellos. Hay que fijarse en los parámetros de la duración, del valor, de la iniquidad de esos placeres. Por lo tanto, defendía esta especie de equilibrio, esta especie de cálculo de los placeres y los goces. Restricción de los deseos también. También es una ética muy extendida en grandes partes del mundo. La restricción de los deseos, de la moderación, de la autoeducación. Esto es importantísimo. Él defendía la autoeducación por el esfuerzo. Queridos amigos, sin esfuerzo no se consigue nada. Nada. Y el esfuerzo después produce mucha felicidad, porque consigues aquellas cosas que te habías propuesto. Esfuerzo, esfuerzo y trabajo, porque la gente ahora no lo defiende. Pero el esfuerzo y el trabajo es el que te constituye a ti como obra de arte, porque no hay ningún autor de obras de arte que las haya hecho sin esfuerzo. Hay que trabajar mucho. Las sinfonías de Beethoven no nacen sin esfuerzo.
Las conquistas de algunos científicos no nacen sin esfuerzo. Por lo tanto, él defiende una ética no fundada en normas exteriores, sino en aquello que es esa misma naturaleza y esa misma persona por sí misma puede proporcionarnos como guía y fuerza natural para conseguir aquello que nosotros nos proponemos. En este artículo que os he dicho antes, se insinúa, ya casi al final del artículo, se insinúa que Demócrito hablaba de una cierta creación o recreación de una segunda naturaleza. Que nosotros, por ese esfuerzo y ese trabajo, podemos crearnos como una cierta segunda naturaleza, que es la que nos hará ser felices y es la que nos hará convertirnos en seres dignos. Ahora vamos a analizar un poco los problemas filosóficos que surgen de sus teorías. ¿Qué es el azar y qué es la necesidad? ¿Qué es el azar? La necesidad para él era ese movimiento incesante que tienen que tener los átomos. Y esa necesidad no significa que tenga una determinación, sino que es necesidad de movimiento incesante. No pueden estar quietos. Pero esa necesidad y ese encuentro se produce por azar. Y por azar se combinan y por azar se mezclan y así surgen los seres. Por lo tanto, el azar sería ausencia de causa definida. No hay una causa definida, una causa conocida. No significa, sin embargo, esto ausencia de finalidad, de estructura. Porque es cierto, y eso lo tenía que ver él, que esas agrupaciones de átomos no se producen de cualquier forma, sino que se producen siguiendo ya unos esquemas que están ya establecidos, que son de alguna manera formas convergentes. Esa especie de formas convergentes que hacen que si se agrupan unos ciertos átomos como seres humanos, se van a agrupar como seres humanos, es decir, con ojos, con caras, con orejas, y no se van a agrupar de una manera al azar como algo que no tiene una estructura. Por lo tanto, ese azar lo restringe la convergencia. Al intentar converger en unas estructuras que son seguramente las que mejor se han desarrollado, esas estructuras son las que hacen que el azar se vaya restringiendo. Por otro lado, ¿qué es el azar? ¿O qué es la suerte, la fortuna? El destino quizás sea otra cosa. Imaginaros, esto ya lo decía Aristóteles, que hay unas causas que son unas causas principales y otras causas que suceden per accident, por accidente. Y ponía algunos ejemplos. Imaginaros un arquitecto que es arquitecto y quiere construir una casa. Y nosotros le decimos a este arquitecto, venga, queremos una casa con estas y estas y estas características. Y la causa fundamental de la construcción de la casa es que ese arquitecto tiene unos conocimientos de arquitectura. Pero resulta que al mismo tiempo él es un amante de la música. Y cuando hablamos con él, nos damos cuenta que él, que es un amante de la música, coincide con nosotros, que también lo somos. Entonces, esa causa de ser al mismo tiempo no solamente arquitecto, sino también músico, hace que a lo mejor
la casa tome otras formas. Porque tome otras formas porque está dirigida o está orientada o está pensada en aquellas capacidades para escuchar música o en aquellos momentos para poder escuchar música. Entonces, esa causa per accident hace que nosotros podamos cambiar o que cambie el objetivo. Ponía otros ejemplos. Supongamos que un señor nos debe mucho dinero y nosotros vamos un día al fútbol, vamos al teatro. Vamos al teatro y en el teatro nos encontramos a este señor. Y no lo pensábamos que no lo íbamos a encontrar. La causa que nos ha llevado allí es que íbamos a ver el teatro. Pero no lo hemos encontrado y, por azar, le pedimos que nos pague y nos paga. Porque hemos visto que tiene mucho dinero, que ha sacado mucho dinero y nos paga lo que nos debe. Ese resultado no estaba previsto y per accident ha surgido y ha sucedido. Cuando yo estudiaba filosofía en Madrid, tenía un profesor que este tipo de acontecimientos nos los explicaba como de la siguiente forma. Él decía, existen unas causas que están determinadas unas por otras. Es decir, existen como unas cadenas causales. Por ejemplo, este río va siguiendo la corriente y este río puede causar inundaciones o puede causar regar los campos. Esto es una causa, una cadena causal que está relacionada el regar los campos con el agua y con la nieve que haya en las montañas. Pero hay otras cadenas de causas, como por ejemplo la cadena de causa que una persona va caminando por la calle porque va por una calle de Madrid y tiene que ir de un lugar a otro de Madrid, de la Puerta del Sol hasta las Cibeles. Y esa es su cadena causal. Pero hay otra cadena causal que no tiene nada que ver con esta, que es que una teja se va desprendiendo de un tejado poco a poco, y esa tiene también otra cadena causal, que es independiente. Pero resulta que en un momento dado se cruzan. Y se cruzan de tal manera que esa teja acaba cayendo, sigue una cadena causal, y al caer se entrecruza con otra cadena causal que es unas personas que pasaban por allí, y a uno le da en la cabeza y al otro no. Pero son cadenas causales que se encuentran. Al fin y al cabo, las causas son las formas que nosotros tenemos para explicar la naturaleza, para explicar lo que sucede. Pero que esas causas tienen el valor que nosotros les damos para explicar aquello que queremos explicar. En realidad, podríamos decir que existen tres teorías para ello. La primera teoría sería la del determinismo. Todo acontece por necesidad. La casualidad no existe. La casualidad no existe, existe la causa. Porque todo tiene un principio y todo tiene un fin. Todo está escrito. La libertad queda anulada. Ese sería el determinismo. Esta postura en los seres humanos, que en realidad en los seres humanos esto sería quizás suerte, y el azar sería, lo utilizamos más para el mundo de la naturaleza. Esta postura es muy, bueno, es como muy fácil, porque es una forma de las personas que la defienden, de quitarse todo tipo de responsabilidades. Yo soy así porque no puedo ser de otra manera. Yo estoy determinado a ser así, y eso es un error. Eso es una forma muy cómoda eso es lo mismo que creer en unos seres supremos que te lo solucionen todo. Yo no soy el responsable. Pobre de mí, que estoy así determinado. Hay otra postura, la segunda postura, que sería la libertad condicionada. La libertad condicionada
¿En qué consistiría la libertad condicionada? Mirad, yo lo veo de la siguiente manera. No existe un propósito, pero todo puede suceder. Entre las infinitas posibilidades se encuentran unas causas y otras no. ¿Pero por qué? Es imposible predecir. Todo es libertad, pero condicionada a lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros empezamos a jugar al ajedrez, nosotros en principio tenemos montones de posibilidades en las salidas. Bueno, montones, muchas posibilidades. Puedes salir con un caballo, puedes salir con cualquiera de los peones, pero cualquier acción que nosotros hagamos va determinando ya todo lo que va a ir sucediendo en la partida que juegas. Por lo tanto, tú en principio tienes millones de posibilidades en tu vida, pero aquello que tú vayas haciendo va a ir ya condicionando, si no determinando, condicionando las siguientes acciones. Tú vas eliminando posibilidades y ya no puedes hacer lo que quieras, como el juego de ajedrez. Y te vas quedando limitándote hasta que el rey ya no tiene posibilidades de movimiento. Y eso ya es un dolor terrible. Es el dolor, el sufrimiento del que pierde en ajedrez. Porque te quedas sin posibilidades. Por lo tanto, es importante, pero cuidado, queridos amigos, que no mover ya es también una decisión. O sea que nosotros estamos condenados a esa libertad. Y el no mover ficha ya es tomar una posición. Es que yo no soy político, pero es una forma de ser político. Estás tomando una decisión. Por lo tanto, tienes que actuar. Y esa actuación, sabes, que te va a ir limitando y te va a ir condicionando. Por lo tanto, intenta elegir lo mejor sin destruir grandes posibilidades. Y sobre todo, no cometas los errores irreversibles. Y después estaría la otra teoría, la tercera, que sería la de la fatalidad. La fatalidad. En realidad, la suerte, yo soy una persona con muy poca suerte. Es algo, un ser desconocido que hay por ahí y que me tiene envidia, me tiene manía y me envía todo esto. En el fondo de ello, de lo que estamos hablando es de las causas que determinan los acontecimientos. Pero yo no me gustaría acabar este tema sin decir algunas palabras de Nietzsche, aunque sean muy pocas, sobre esa cadena causal que va a ir surgiendo para construir la ciencia. Y esa cadena causal que va a empezar a surgir ahora, ya a partir de Platón, digo, de Sócrates más bien, a partir de Sócrates va a empezar ya esa cadena causal que constituye la ciencia, pero que para Nietzsche va a ser la determinación de la racionalidad en detrimento de lo que es el azar, lo espontáneo, lo valioso. Y solamente os voy a leer un trocito para aquellos que efectivamente quieran pensar sobre ello, del libro El nacimiento de la tragedia, que es un libro increíble, quizá el mejor libro de Nietzsche. Muy difícil, muy complicado, pero al mismo tiempo un libro genial. Y nos dice lo siguiente, en la página 154, dice: ciertamente, junto a este conocimiento aislado está como un exceso de... Estas palabras son irónicas. Dice, ciertamente, junto a este conocimiento aislado está, como un exceso de honestidad, sino de altanería, una profunda representación ilusoria que por primera vez vino al mundo en la persona de Sócrates. Sabemos que Nietzsche le tenía bastante manía a Sócrates. Entonces cree que esta posición de Sócrates, que es
una representación ilusoria del mundo y al mismo tiempo, pues, una cierta honestidad, sino altanería, de Sócrates. Y dice, aquella, y esa altanería sería, aquella inconcusa creencia de que siguiendo el hilo de la causalidad, el pensar llega hasta los abismos más profundos del ser. Y que el pensar es capaz no solo de conocer, sino incluso de corregir el ser. Bien, es por lo tanto la crítica que hace Nietzsche a esa fuerza de determinismo, el determinismo que va a surgir o que va a tomar forma con Sócrates. Lo voy a leer, por lo menos el trozo más importante. Aquella inconcusa creencia, que es la creencia de la ciencia, que siguiendo el hilo de la causalidad, el pensar llega hasta los abismos más profundos del ser. ¿Qué es lo que quería Nietzsche? Llegar siempre a los abismos profundos del ser. Es decir, vivir el ser, más que conocerlo, vivirlo. Lo que pasa es que en Nietzsche es importante saber cómo era la vida y en qué consiste la vida. Y eso no lo dejó muy claro. ¿En qué consiste vivir? Y que el pensar es capaz, decía, y que el pensar es capaz no solo de conocer, sino incluso de corregir el ser. Porque parece que aquí Sócrates pensaba, creía, que con el pensamiento podemos llegar a todo esto, a descubrir lo que es el ser. Y para Nietzsche lo que se trata es de vivirlo. Y a veces, al comprenderlo, lo estamos lesionando. Muchas gracias y hasta pronto.